Bienvenidos a esta segunda fase del seminario para nivel tecnológico titulado Señales del fracaso empresarial en establecimientos de Bucaramanga y su área metropolitana. Para esta ocasión se trabajará el estado del arte y los marcos referenciales. Recordemos, aparte del título que tenemos propuesto, que son las señales del fracaso empresarial en los establecimientos de Bucaramanga y su área metropolitana, que la pregunta problema está enfocada a cuáles son las señales de fracaso empresarial que pueden estar afectando la sostenibilidad a largo plazo de las empresas mencionadas en las principales actividades económicas. Recordemos que ya usted en la fase anterior debió haber escogido una actividad económica específica y debió haberle asignado un título de acuerdo con esa actividad a su trabajo de investigación. Recuerde que el título debe ser el nombre del seminario y al final acompañado de la actividad económica que usted haya escogido. Para que estemos ubicados dentro del seminario, recuerden que la fase anterior ya usted realizó el planteamiento de la problemática, la justificación y los objetivos. En esta fase vamos a trabajar el estado del arte, los marcos de referencia. Hay una duración de 2 semanas para esta fase. Posteriormente trabajaremos el desarrollo del trabajo, los resultados, las conclusiones y recomendaciones y finalizaremos con la sustentación en la fase 6, que tiene una duración de 1 semana. La tarea que tenemos para esta fase 2, como lo habíamos mencionado, es el estado del arte y los marcos referenciales. Vence al final de la 5ª semana y tiene un valor del 13% de la calificación total del seminario. Recuerde una vez más que lo primero que usted debe hacer al iniciar la fase es leer el documento denominado Ruta Formativa, que se encuentra ubicado en los recursos educativos de la fase 2. En ese documento usted encontrará de manera detallada las actividades a realizar, el valor, las fechas de entrega y las recomendaciones especiales para ello. Recuerde además que todo se está diligenciando en el formato. Para esta actividad usted debe estar ubicado en el capítulo 1, al final del capítulo 1 de ese formato, y vamos a trabajar también el capítulo 2. ¿Qué hay que tener en cuenta para el estado del arte, que es la primera actividad y que se encuentra en el numeral 1.4 del formato RDC 95? Primero, que las investigaciones o los referentes que usted utilice en la búsqueda realizada no excedan los 5 años. O sea, es importante que usted, al realizar la búsqueda, relacione el tema principal de la investigación. En este caso lo puede denominar señales de fracaso empresarial, factores que afectan la sostenibilidad de las empresas, o como usted lo quiera denominar, pero que esté relacionado con la temática principal. Cuando usted encuentre los referentes, que son 6 referentes que se solicitan para el estado del arte por grupo de trabajo, o sea, si los grupos están integrados por 3 personas, quiere decir que a cada uno le correspondería consultar 2 referentes. ¿Qué deben tener en cuenta? Leer cuáles son los objetivos trazados por el autor, cuáles son los resultados obtenidos en la consulta realizada y a qué conclusiones llegaron los autores o el autor. Esa información debe ir acompañada de cuál sería el aporte que ese referente va a realizar a la investigación. No se le olvide realizar las fichas bibliográficas. Recuerde que las fichas bibliográficas sintetizan la consulta realizada y esas fichas deben ir dentro de los anexos del documento RDC 95. Importante tener en cuenta, como ya lo habíamos mencionado, cuando usted lea un referente y vaya a redactar el estado del arte, usted debe concentrarse en el resumen, los objetivos, los resultados y las conclusiones de ese referente. Cuando usted vaya a redactar, recuerde que hay que realizar la cita correspondiente. Estamos trabajando con normas APA. Recuerde que hay 2 formas de citar, de forma textual o de forma no textual.
Si es textual, trate de que la cita no supere las 40 palabras y trate de combinar citas textuales con no textuales. Es importante también resaltar el aporte que ese referente va a hacer al desarrollo del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo del estado del arte. Se encuentra redactado con las propias palabras de quien realizó la investigación. Entonces dice, de acuerdo al trabajo realizado por Salazar, Valencia y Montoya, 2017, o sea, ahí estamos haciendo la cita correspondiente y va acompañado de una síntesis de qué fue lo que hicieron esos autores con respecto a la temática. Al final, en el siguiente párrafo, se encuentra la contribución que ese referente realiza al trabajo que se está haciendo. ¿Cómo hacer la cita? Recuerde que en Norma Zapa hay dos formas de hacer la cita bibliográfica. Cita dentro del texto, comenzando con el nombre del autor. Entonces, como sostiene el autor, fulano de tal, entre paréntesis va el año de la publicación, 2 puntos, y entre comillas iría el texto de la cita textual. Recuerde no pasar de 40 palabras. Hay otra forma que es cita dentro del texto colocando al autor al final. Entonces se coloca el texto que se viene escribiendo, después se coloca entre comillas el texto de la cita y al final se colocan los datos del autor y el año de la publicación entre paréntesis. Todos estos datos de los referentes consultados deben ir al final en los referentes bibliográficos. Recuerde diligenciar la ficha, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí?, con los datos del referente consultado, el resumen de lo que se tomó del referente y el aporte que ese referente hace al trabajo que se está haciendo. Aquí están los ejemplos de referencias bibliográficas, ya lo habíamos explicado en la fase anterior. Aquí hay un ejemplo de un referente de una revista, otro de una tesis de pregrado y otro de una página de internet. La siguiente parte de la actividad consiste en el marco referencial. Los marcos referenciales básicamente que se van a trabajar acá son el marco teórico, el marco conceptual y el marco contextual. El primer marco teórico consiste en apoyarse en teorías. Las teorías son teorías genéricas, son teorías generales. Lo que se busca es identificar mínimo 3 teorías que estén relacionadas con el trabajo que se está haciendo. Para ese marco teórico es importante tener en cuenta de que el área financiera está articulada con las demás áreas de la organización hacia la búsqueda de un objetivo común que es la generación de valor. Entonces, cualquier dificultad que se presente en las áreas que se encuentran aquí relacionadas va a afectar la generación de valor de la empresa y pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Entonces, si yo voy a redactar o voy a buscar marco teórico, puedo enfocarme en cualquiera de las áreas, puedo buscar teorías en cualquiera de estas áreas que aparecen acá. Para el marco conceptual, vamos a definir 5 palabras claves que ustedes consideren. Las vamos a definir de forma textual. Obviamente hay que encerrar entre comillas el texto y hay que citar el referente donde se hizo la consulta. Y para el marco contextual vamos a describir el contexto en el cual estamos desarrollando la actividad. Si usted ya escogió una actividad económica específica, es hablar un poco más sobre las empresas que se dedican a ese tipo de actividad. Recuerde las normas de presentación, el formato del cual debe estar trabajando, la letra Times New Roman con tamaño 12 puntos, todo se trabaja en lenguaje Word, el interlineado debe ser de 2.0, debe estar alineado hacia la izquierda, no justificado, no debe dejar espacios entre párrafos, la redacción debe ser en tercera persona y la sangría debe ser de 5 espacios y solo al comienzo de cada párrafo.